Bienvenido a un nuevo episodio de El Yogi Financiero. Somos un padre y un hijo hablando de finanzas, desarrollo personal y un poquito de lo que se nos ocurre en el momento. El día de hoy traemos un tema muy interesante que pues todos estamos sujetos y nadie pues está exento a y a veces hasta ni nos damos cuenta, ¿no? Este tema del que vamos a hablar hoy es la especulación. ¿Qué onda, Poncho? Cuéntanos más. Bueno, pues mira, la especulación, Luis, es un tema que cuando menos durante mi carrera profesional siempre estuve muy expuesto y la verdad es que yo estuve expuesto en mi carrera muy relacionada a finanzas, pero la verdad es que la especulación está en prácticamente todo lo que es la operación de un negocio. La especulación técnicamente se podría definir como realizar operaciones con el objetivo de llevar beneficios económicos a partir del cambio del precio de un activo. Los activos pueden ser financieros o no financieros. Y me voy a explicar, por ejemplo, si tú en el restaurante estás comprando, por ejemplo, camarón y el precio del camarón pudiera ser muy variable, tú podrías tener la tentación de ganar por subidas o por bajadas en el precio del camarón, lo cual no es que esté mal hacer utilidades o buscar hacer utilidades con las variaciones en los precios. El tema es si esa búsqueda de la utilidad le mete variabilidad a tu negocio en cuanto a los márgenes. Me voy a explicar un poquito más. Vamos a suponer que tú tienes planeado una temporada donde el platillo se va a vender a 300 pesos. Y eso depende mucho del precio del camarón. Si el precio del camarón en un momento dado, tú ese precio de 300 pesos de tu platillo lo estableciste con un precio de camarón, déjame decir, de 100 pesos, por decir cualquier número, tú como administrador podrías decir, bueno, me voy a esperar, voy a sacar mi temporada de 3 meses de este platillo a 300 pesos, sabiendo que el camarón cuesta 100. Pero tú podrías tener la tentación de decir, y si mejor no compro ahorita el camarón o no aseguro el precio de 100, porque a lo mejor puede bajar el precio. Puede bajar a 80 o puede bajar a 60. Sí, pero también podría subir a 120. Exactamente. Entonces, cuando tomamos ese tipo de decisiones, justo, Luis, eso es lo que tienes que pensar. Tú realmente no sabes si va a bajar, pero tampoco sabes si va a subir. Entonces, tú como administrador de un negocio, tienes que tener muy claro cuál es tu rol. Tu rol es buscar utilidades sin importar el riesgo que le metes al negocio. Pues no. Pues no. Tu rol como administrador, y muchas veces se nos olvida, esto parece trivial, pero la verdad es que pasa muy seguido. Nuestro rol es darle continuidad al negocio y maximizar las utilidades, sí, pero de una manera segura. No diciendo, bueno, yo creo, porque fíjate que pienso que el camarón sí puede bajar, pero ¿estás seguro? No, pero es que mira, es que en estas temporadas siempre baja porque, bueno, sí se pueden hacer análisis estadísticos donde tú puedes decir, en tal temporada el precio de la materia prima de este tipo tiende a bajar. Y si tiende a bajar con una probabilidad muy alta, a lo mejor podrías esperar hacer una mejor compra. Pero entonces ahí entra la diversificación del riesgo del que hablamos hace unos episodios. Oye, a lo mejor, si tú ya hiciste el cálculo de tu platillo a 100 pesos, trata de asegurar 100 pesos. Si tú sabes que viene una buena temporada,
Bueno, a lo mejor vas a especular, pero no con toda la decisión. A lo mejor diversificas y dices, bueno, ahorita compro la mitad o aseguro el precio de la mitad del camarón y voy a especular con la otra mitad. Yo no digo que la especulación sea buena o mala. Lo que digo y mi invitación en este podcast es a que sean decisiones razonadas. Porque créanme que muchas veces decimos, bueno, ya saqué el precio del platillo, no lo puedo mover. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Si tenías la oportunidad de asegurar el precio del camarón a 100 pesos para asegurar tu utilidad y en algunos momentos dejar algo a la especulación, una parte de la decisión, para ver si puede bajar, a lo mejor sí le estás metiendo algo de volatilidad a tu utilidad, pero en una proporción menor porque ya aseguraste una parte. La invitación que les quiero dar es a siempre razonar esas decisiones. He visto muchas veces cómo esas decisiones no se toman porque no tenemos claridad. A lo mejor no tenemos claridad del todo o simplemente me siento más tranquilo sin tomar la decisión. Bueno, ya voy viendo. Sí, nada más que cada día que pase sin que tú asegures el precio del camarón, si tú no lo aseguras y no tomas la decisión, estás tomando una decisión inconsciente. Estás tomando la decisión de que le estás apostando a que el precio va a bajar. Por eso no tomas la decisión. Claro, si estuvieras tan seguro de que es el mejor precio, pues lo pagas en ese momento y ya, ¿no? Y O ya, sea, exactamente. Otra cosa que pasa mucho en finanzas y muchas veces pasa con el tipo de cambio, pasa con las acciones, pasa con las tasas de interés, es creer que sabemos a dónde va. Nos da por adivinar a dónde van los precios. Cuando realmente en un mercado que está abierto, como el del peso, por ejemplo, el peso mexicano, pues el mercado, con toda la información que tiene, con todos las transacciones que se están poniendo en este momento, con todo lo que los especuladores están haciendo y dejando de hacer en ese mercado, el tipo de cambio está en 20 pesos. Y ese es el precio. Y ese es el precio que pone el mercado en este momento. Realmente, ¿qué va a pasar mañana? No sabemos. Y tenemos que tener la humildad de decir, no sé. Y porque no sé, me obligo a analizar esta decisión y ver si tengo que hacer una compra de dólares, pues desde ahorita decide y ponte a hacer un análisis de si compras o no compras. Para asegurar que tu margen, como administradores, es muy importante que tengamos claro que nuestro rol no es a ver si ganamos con esta apuesta que hice. Y hay veces que estamos conscientes de que hicimos una apuesta a que el tipo de cambio o el precio del camarón iba a subir o a bajar. A veces que estamos conscientes, el problema es que a veces ni siquiera estamos conscientes, porque no quisimos detenernos a pensar porque nos causaba angustia o porque inconscientemente pensábamos que esa materia prima iba a bajar y nos iba a favorecer. Entonces, no tomar una decisión en cuanto a algo que tienes que asegurar es implícitamente tomar una decisión. de hecho, ahorita estoy pensando que usar el ejemplo del camarón es muy buen ejemplo ahorita, que estamos a fin de año. Se supone que el camarón siempre sube de precio. Entonces, justamente ahorita hay que tomar la decisión de, bueno, obviamente es una especulación, porque no sabes, o sea, yo como no soy productor, no sé cómo están las bodegas de camarón. Pero sí tienes que ir tomando ese tipo de decisiones para asegurar la venta de diciembre, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso. Exacto. Entonces sí son decisiones que tienes que ir tomando, pero conforme, o sea, creo que también, o sea, sí
la especulación también a veces va hacia este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo veo que los últimos 4 años, en noviembre, sube el precio del camarón, pues te proteges desde antes. Te proteges y tu trabajo como administrador es protegerte. Si tú retrasas esa decisión, le estás apostando a que va a bajar, aunque no te des cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque no la tomas. Y si no la tomas es porque, bueno, pues al cabo que no pasa nada. No, sí puede pasar. Cada día que pasa, el precio te puede cambiar. Y tú ya a lo mejor hiciste un análisis de mercado donde tú a un valor de tu platillo que vas a ofrecer, con ese valor te va bien. Y con ese valor estás en mercado. Y con ese valor de producto final puedes hacer un buen negocio. Pero entonces asegura cuando menos las principales materias primas que conforman ese platillo para que lo puedas ofrecer en el precio que estás decidiendo. De hecho, o sea, sí, o sea, me hace mucho sentido este tema de yo como administrador, mi trabajo, o sea, no es, o sea, si quisiera especular, por ejemplo, en la bolsa a través de una empresa, pues contratas a alguien que lo haga, ¿no? Pero fuera de la administración del negocio, porque luego siento que ahorita estamos hablando en camarones y dices, bueno, pues son 1,000, 2,000 pesos de diferencia. Pero digamos que vamos a derivados financieros, a tipos de cambio en una empresa enorme, pues ya no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de miles de millones. Pues sí, ahora, aunque tu negocio sea chiquito, aunque estés hablando de miles de pesos, es importante. Claro. Pero sí, ahorita sacaste ya el tema de los derivados financieros. Los derivados financieros es un instrumento fabuloso, a mí me tocó utilizarlos mucho, pero tenemos que tener la conciencia que el derivado, cuando menos del lado de las empresas, debe ser utilizado para cubrir riesgos. Ok, ¿puedes explicar otra vez, por si alguien no había escuchado antes, la explicación de los derivados, más o menos qué son? Como una pequeña... Un derivado financiero es un instrumento que se mueve en función puede ser a una materia prima o puede ser en función a un tipo de cambio. Hoy en día hay muchos instrumentos derivados financieros donde básicamente lo que hacen es poner un precio en base a la fluctuación de alguna variable, que puede ser materia prima, pueden ser tasas de interés, pueden ser precios de acciones. Entonces, si yo tengo que asegurar Por ejemplo, aluminio, digamos. Por ejemplo, una compra de aluminio dentro de 3 meses y yo estoy comprometido a dar con ese aluminio que voy a comprar un producto final que ya fije el precio, entonces yo no sé cómo va a estar el aluminio de aquí a 3 meses, pero yo ya tengo fijo mi precio de venta. Entonces, si yo ya tengo fijo mi precio de venta, yo ahorita debería estar buscando un derivado financiero que me compense la variación que pueda haber en el precio del aluminio dentro de 3 meses que O lo sea, compre. minimizar riesgo. O sea, Esa es quitar riesgo. O sea, Ajá. y el derivado financiero en este caso, del ejemplo del aluminio, yo voy a comprar un derivado financiero que se mueva exactamente al contrario de cómo se mueva el precio del aluminio de aquí a 3 meses. Es decir, que si el precio del aluminio sube, el derivado financiero con respecto al precio del aluminio baje. De manera que la subida se compensa con la bajada de mi instrumento derivado y yo acabo comprando el precio de aluminio al precio que lo planeé. O sea, el derivado financiero es para yo asegurar una compra futura, para yo comprar, en este caso que estamos hablando, una compra futura de aluminio, yo le quiero asegurar que es al precio de hoy, que es con el cual estoy fijando un precio de mi producto terminado. Entonces, cuando llegan dentro de 3 meses, yo ya aseguré el margen de ese producto. Ok, esto, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, hay gente, bueno, yo voy a usar un ejemplo de restaurante porque es lo que yo entiendo mejor, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, aquí en Nuevo León se produce maíz criollo. Entonces, pero casi no se hace. Lo que hacen los restaurantes acá más fregones
o los que manejan mucho maíz, llegan con el productor y aseguran un precio y ellos les aseguran una cantidad de toneladas al año. Y se distribuye a través de pues entregas de cierta cantidad. ¿Esa qué diferencia hay a un derivado? Bueno, O sea, lo que pasa... ¿por qué no hacer eso desde el principio con tu proveedor en una empresa grandota? Bueno, es que tú puedes asegurar tus precios de muchas formas. Qué bueno que lo comentas, Luis. Tú puedes asegurar tu precio con un contrato con tu proveedor, Uh-huh. donde tu proveedor a lo mejor te dice eso exactamente. Mira, Luis, si tú me compras al menos 1 tonelada de maíz criollo durante los siguientes 3 meses, yo te lo aseguro a este precio. Y firmas un contrato. Entonces tú dices, bueno, yo ya aseguré, me tuve que comprometer una cantidad, pero yo ya aseguré un precio. Tú lo puedes asegurar vía contratos o vía alguien te va a decir, no, fíjate que yo no te... No te hago el contrato. Yo no te puedo el contrato, pues porque yo también estoy sujeto a mucha variabilidad del precio de mis insumos. Entonces, en esos casos es cuando tú puedes salir a buscar un derivado financiero. Ok. Que te compense las variaciones que pueda haber en tu materia prima. Y ya que estamos aquí, ¿con quién compras el derivado financiero? Bueno, normalmente los derivados financieros se compran a través de instituciones financieras. Bancos. Y hay bancos, hay de muchos tipos de instrumentos financieros. Hay forward, opciones, collares. Bueno, no terminaría nunca de decir la cantidad de derivados que me tocó ver, pero digamos que lo más simple que existe son los futuros. Y todos se manejan a través del Mercantile Exchange de Chicago. A reserva de checar es el nombre correcto, pero digamos que es un instrumento financiero, los futuros, que es un instrumento estándar. Tiene un tamaño estándar y tiene una forma de operar estándar. Es la forma más simple de operar los derivados. Y se operan de dos formas. Cuando tú tienes una gran empresa, tú sacas una línea de crédito con un banco para poder operar esos instrumentos. ¿Por qué se requiere una línea de crédito? Porque cuando tú compras un instrumento financiero con una contraparte como un banco, con respecto al precio que compraste, tú puedes tener utilidades o pérdidas con respecto a ese precio, porque tú dices, oye, el camarón estaba hoy a 100 pesos y yo compré un futuro para poder, a 100 pesos, pero ¿qué pasa si el mercado va bajando y va en 90 o en 80? Ese instrumento con respecto al banco va perdiendo. O sea, yo voy perdiendo con respecto a mi posición que tengo con el banco. Okay, entonces esa pérdida, el banco dice, estoy en riesgo contigo porque me vas debiendo dinero. Luego el precio se puede regresar y puede pasar los 100 pesos. En ese caso, el banco te va a deber dinero a ti. Entonces, digamos que mientras pasan los 3 meses, hay veces que le debo al banco y hay veces que el banco me debe a mí. Puede el banco deberme mucho a mí o puedo yo deberle mucho al banco. Entonces, por eso se contratan líneas de crédito. Cuando no se otorgan líneas de crédito, hay otra forma de operar los instrumentos financieros. Se les llama llamadas de margen. Y normalmente lo que te va a decir el banco es, oye, la posición va moviéndose en tu contra, pues hay que hacer un depósito. Como si fuera ¿cómo se llama lo del seguro que pagas? Un deducible, algo así. No es un deducible, es un depósito donde cubres el riesgo que el banco está teniendo contigo. Okay. Cuando tienes una línea de crédito, es como si el banco te dijera, mira, yo acepto que en esta posición que compraste, la pérdida que vayas teniendo no pase, déjame decir, de 10,000 pesos. Mientras tu pérdida no pase de 10,000 pesos, yo te la aguanto en esta posición que compraste. Pero si llega a pasar de 10,000, te voy a pedir un depósito. Okay. Son líneas de crédito que te establece. Cuando no tienes la línea de crédito, pues el banco te habla y te dice, oye, me vas debiendo
$1,000 más porque tu posición cayó. Entonces tú depositas. Y luego al día siguiente te hablan y te dicen, oye, tu posición se mejoró en $2,000 y entonces el banco a lo mejor te regresa 2,000. Y así va. Okay, El dinero va y viene. Lo que te refieres con el crédito es básicamente que el banco te pueda aguantar un poco en caso de que vayas en pérdida, Exactamente. ¿no? O sea, no es que te suelten un crédito nuevo o algo así, más bien es como, es el acuerdo de... Mi riesgo contigo va a ser hasta este tamaño. Y al revés, ¿cómo funciona? El banco, o sea, ¿tú le das ese mismo crédito al banco? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Muchas veces los bancos manejan esto como si ellos, con el cliente, como si ellos no tuvieran riesgo. Y la verdad es que en parte tienen razón. Normalmente los bancos grandes tienen una calificación de riesgo muy buena. Eso hace que aunque el banco te deba dinero, tú estés tranquilo porque el banco es una institución muy sólida. Ok. Y dices, bueno, no importa que la posición esté a mi favor y que el banco me esté debiendo, porque sé que estoy tratando con una institución sumamente sólida. Ya. Pero lo más justo, Luis, sería que el contrato estuviera equilibrado de los dos lados. Que así como el banco te da una línea de crédito, tú también tú pusieras un tope al banco. Decirle, yo no te acepto que el riesgo que tu banco tengas conmigo sea más de tanto. Ok. Obviamente que entre dos empresas enormes que pudiera ser, déjame decir, un banco enorme internacional con una empresa privada o pública muy, muy grande, pues claro que los contratos son equilibrados para los dos lados, Sí. porque los riesgos se parecen mucho. Sí, es como Apple, que tiene más dinero que casi cualquier banco de Estados Unidos. Bueno, a lo mejor, O sea, exacto. entonces o sea, ¿cómo te le vas a poner tú de por tú si tiene mucho más dinero que tú? Exactamente, llega hasta el punto, es realmente un tema de negociación y de poder, Claro. ¿verdad? Y de ver cómo haces tu contrato. Pero el punto es, al final, que el instrumento financiero se contrata para ir eliminando riesgos de tu operación, que Claro. pueden ser en materias primas, en tasas de interés, en tipos de cambio. El problema es que algunos administradores utilizan esto para especular. O sea, si tú compras, ¿qué pasa? Si en el ejemplo del camarón, si tú compraste un instrumento para compensar tu compra del camarón, tú dices, pues si yo estoy comprando el camarón más caro no me pasa nada porque a mí me van a compensar para que salga en lo que yo planeé. Uh-huh. Ahí no hay riesgo porque lo que ganas en la compra del camarón lo pierdes porque tienes un instrumento financiero, pero al final tú sales en el precio que habías planeado. Uh-huh. Entonces es el objetivo. Entonces o sea, ahí utilizaste un instrumento financiero derivado, pero está compensado por una posición real. Igual, para dejarlo claro, entonces, el derivado financiero es nada más para mantener siempre el precio igual, para mantener tu planeación de costos de un proyecto. El camarón yo sé que me tiene que salir en $100 todo el año y contrato un derivado financiero. Y tú te aseguras. Para que siempre esté a 100 pesos. Aunque baje a 50 Aunque pesos. baje o suba, tú lo vas a acabar pagando. Y a mí no me importa si baja a 50 pesos porque sé que con 100 siempre tengo utilidad. Exacto. Y mucha gente llega y dice, híjole, no hubiera hecho el derivado porque ahora está en 50 y hubiera ganado pues mucho más. Pues sí, pero si lo hubieras dejado abierta esa posición, desde mi punto de vista sería incorrecto porque hubieras metido riesgo a tu negocio. Acabaste ganando, pero no sabías cómo se iba a comportar. Claro. Entonces, el punto fino aquí que yo quiero transmitir es que cuando tienes tu negocio, Luis, tu trabajo como administrador es decir, yo le quiero dar continuidad y no quiero tener un negocio que sube y baja por especulación, bueno, donde yo creo ser muy listo y creo saber a dónde van los precios de las materias primas. Me gustaría que nos explicaras cómo ahora se vería el lado especulado, ¿no? O sea, cómo, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de decisiones se toman para especular? Porque igual, yo me imagino que en una empresa grandota todos están en el mismo canal de nadie va a especular porque nuestro negocio no es la compra y venta de camarón, es la venta de un producto que lleva camarón. Exacto, y bueno, y hay ejemplos, Luis. Mira, la verdad es que ahorita, hace un rato, tú hiciste un comentario.
el negocio, voy a utilizar el negocio de tu restaurante, de Paella Sotomayor. O sea, tu trabajo es mantenerlo estable, pero podrías caer en la tentación, vamos a suponer que vas a comprar un horno y que está cotizado en dólares y decir, mira, en ese proyecto yo planeé que mi horno me costara $20,000 o $10,000, lo que sea. Uh-huh. Pero me va a llegar hasta dentro de 6 meses. Entonces tú dices, no, pero pues el tipo de cambio va a bajar. Y si el tipo de cambio baja, me voy a ahorrar un dineral. Pero ¿y si sube? A lo mejor pones en riesgo el negocio. Y nos gusta a veces esa adrenalina de que pudiera ganar, y eso se parece mucho al juego, a la especulación, a otro tipo de adrenalina que va más, desde mi punto de vista, hacia una apuesta. Y lo dijiste ahorita, si yo como inversionista quiero tener esa adrenalina, pues a lo mejor pongo una casa de cambio y especulo más, o me meto a la bolsa y compro y vendo, y tengo un negocio especulativo que puede estar muy bien, pero mi negocio en parte es la especulación. Y creo conocer muy bien los mercados para aventarme a especular. Uh-huh. Pues sí, pero es otro giro y tú lo decidiste así. Pero en un negocio como el tuyo... Que mi negocio es vender paella, no especular con el tener camarón. Un restaurante, exactamente. Tienes que tener claro, aquí no especulo. Aquí todos los riesgos que yo pueda ir cubriendo, los voy cubriendo y los voy quitando del camino. Hay otros riesgos que no se pueden eliminar. Bueno, pues ni modo. Es parte del ser emprendedor. Pero hay unos que sí los tienes que quitar. Y si el mercado te da la posibilidad de quitarlos vía contratando seguros, vía contratando materias primas con un precio fijo, vía, por ejemplo, tu renta de tu local. Es una especie de seguro porque tú sabes que durante un año no te va a cambiar la renta. Bueno, ya quitaste un riesgo. Y también si tuvieras un crédito, mucha gente le gusta dejar los créditos variables, que al cabo, fíjate que yo sé que las tasas van a bajar. ¿De veras, de veras? ¿De veras me aseguras que las tasas van a bajar? Es que Trump va a entrar y eso va a hacer que no sé qué. Eso es especular. Sí. Y entonces tomas un crédito a tasa variable porque según tú sabes mucho y resulta que las tasas de repente ocurre una guerra que nadie planeó en el otro lado del mundo y eso cambia todas las condiciones del mercado y resulta que aquello que yo creía conocer, pues resulta que no fue así y ahora tienes una tasa de 3, 4 o 5 puntos porcentuales más alta o 10. Entonces especulaste hasta con un crédito. Ok. Entonces, mi recomendación es decir, si ahorita, en este momento, donde yo estoy haciendo la planeación de mi negocio a un año, yo sé que si contrato un crédito a tasa del 11% y con eso me sale bien los números, ya contrátala. Ya contrátala. Claro. Y quítale el riesgo de que te estés comiendo las uñas de que ojalá en las elecciones no gane tal o cual presidente, porque fíjate que entonces habría más... No. Quítala y te quitas un problema y un riesgo de tu negocio. Ya hiciste la planeación y ya viste que con esa tasa te va bien. Tan tan. Oye, y de hecho, te quería preguntar. ¿Te gustaría en este episodio, o lo dejamos para el siguiente, o otro, hablar de tu experiencia o de tu punto de vista de lo que pasó en el 2008 aquí en México? Porque estamos ya metidos así. Ay, caray, bueno, pues híjole. Igual lo dejamos para después si quieres. Pues te puedo dar un adelanto muy rápido desde mi punto de vista y no voy a decir nombres, pero hubo muchas empresas. En el 2008 fue una crisis derivada sobre todo de los créditos de mala calidad en Estados Unidos, que se les llamó subprime. Al final eran créditos de mala calidad. Y eso contagió a México y a todo el mundo. En México, fíjate, por curioso que parece, muchas veces nos tiramos al piso los mexicanos, pero los créditos, ese tipo de créditos en México estaban mucho, mucho mejor estructurados que en Estados Unidos. Okay. Entonces, la banca mexicana en ese punto estaba fuerte.
la banca americana fue la que se fue a pique y tuvo que haber muchos rescates, muchas cosas que ya todos sabemos. Entonces el contagio no vino desde mi punto de vista tanto por la forma por la estructura de los créditos en México. Pero, pues, ¿qué crees que pasó cuando se desquiciaron los mercados en Estados Unidos? El riesgo aumentó muchísimo y al aumentar el riesgo, el tipo de cambio, se percibió el riesgo en los países emergentes, pues un riesgo mucho mayor. Entonces las monedas empezaron a devaluar muchísimo y al devaluarse muchísimo afectó a muchas posiciones que muchas empresas en México habían dejado abiertas. O sea, especulación. Las empresas dijeron, no, pues el tipo de cambio nunca va a estar en ese nivel. ¿Qué es lo que decíamos? Especulo o adivino o pienso que nunca va a estar en ese nivel. Pues adivina qué. Se nos movió todo. Se nos movieron tasas de interés, se nos movió tipo de cambio y eso hizo que muchas empresas mexicanas grandes que en teoría debían tener muy claro que la administración se debe dedicar a eliminar ese tipo de riesgos, bueno, perdieron fortunas porque tenían posiciones abiertas. Y es eso que te decía hace rato, de si el banco me está poniendo un tope hacia abajo, en teoría debería haber otro tope hacia arriba y en este caso mucha gente no tenía tope. Bueno, sí, había instrumentos que estaban desequilibrados, que tú podías ganar hasta cierta cantidad topada y podías perder muchísimo sin tope. Ok. Entonces, pues era un instrumento desequilibrado y por absurdo que parezca, había instrumentos de esos. Claro. Y esos hicieron perder mucho dinero a las empresas. Cuando hablo de posiciones abiertas es cuando tú tienes exactamente o compraste un derivado que no tiene cómo compensarse con una actividad real de tu negocio. En nuestro ejemplo, el camarón. Ajá. O sea, yo compré un derivado nada más para especular. Okay. Y no tengo una posición que lo compense. Eso pasó mucho. Entonces, se perdieron fortunas y hubo una crisis tremenda por falta de liquidez y por toda esa crisis que se desató. Y estoy hablando de empresas muy grandes, pero esto aplica también para negocios como el tuyo, Luis, como el negocio de paellas. Nuestro trabajo como administradores debe estar enfocado a eliminar riesgos y a reconocer humildemente que no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. Y como no sé qué va a pasar mañana, pues diversifico el riesgo. Y ya hablamos de la diversificación del riesgo también en otro episodio. Es que sí, o sea, la verdad es que la mente todo el tiempo quiere saber, te está diciendo, yo sé qué va a pasar en el futuro. Este invierno va a ser un invierno más frío porque hubo más lluvia. No sabes, o sea, y tenemos 1000 herramientas. Pues acaba de pasar ahora en Valencia que tienen todas las herramientas de ver cómo se mueve el clima para evitar un riesgo así. Y pues les agarró, pues ni modo, o sea. No sabemos, la verdad sabemos es que nada. Sobre el futuro podemos hacer predicciones y podemos tratar de analizarlo, pero al final tienes que sentarte y decir, a ver, no sé. Yo, o sea, hice un análisis y veo una tendencia, pero como no sé y hay variables y ahora el mundo está tan interconectado, ahora un estornudo que tenga Alemania afecta a todo el mundo. Exacto. Y ya nos quedó claro, primero con la crisis del .com, luego la crisis del 2008, exacto, luego la pandemia, luego la guerra de Ucrania. O sea, como que ya, sí es cierto, está tan conectado el... Que cualquier variable hace cambiar todo y pueden ser variables por una guerra o por el clima o un huracán. O sea, hay cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, pasa por un proceso razonado y diversifica el riesgo, cuando menos diversifícalo, ya si quieres, si te da mucha tentación especular, pues especula, pero por una cantidad muy pequeña, pero que sea un proceso razonado. Claro, o sea, es lo que me das el ejemplo de, oye, tal vez si quieres especular con el camarón, compras 50%, 80%, 90% y especulas con ese 10, 20 o 50%, ya depende de tu... Si quieres, pero tienes que tener muy clara cuál es tu misión. Claro.
Pues sí, esto está muy interesante este tema, ¿eh? Muy interesante, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que concluimos con este episodio. Si tienen dudas, acérquense. Ahí tenemos la página de Instagram. También nos pueden contactar por LinkedIn en el Yogi Financiero. Tenemos página web también, elyogifinanciero.com. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast, en YouTube, en Spotify. Y píquenle seguir, like, califíquenos. Eso nos ayuda mucho a llegar a más gente. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.